Hermanos, buenas tardes. Vamos a dar inicio con el culto vespertino del día de hoy y con actitud de oración y reverencia, escuchemos el preludio. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo 15. Salmo 15. La palabra de Dios dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Ofrezcamos este culto a nuestro Dios, hermanos. Gracias, Padre, porque tú nos das los medios, Señor, y la manera, Señor, de poder alabar y glorificar tu nombre, Señor. En este momento te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio de nosotros y se agrade, Señor, de este culto que hemos preparado, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, quita distracciones para que podamos alabar, Señor, como tú solo mereces, Señor. Te pedimos, Señor, que sea, Señor, con este culto y que suba, Señor, como una ofrenda agradable ante ti. Todo esto te lo estamos dedicando en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a cantar el himno número 228, Majestuoso, Poderoso. Hermanos, es el momento de las acciones de gracias, de poder expresar lo que el Señor hizo por nosotros esta semana y lo que siempre hace. Pueden comentarlo entre ustedes como familia, pausar el video o mandar un mensaje al grupo de WhatsApp para que nosotros como hermanos nos gocemos con ustedes. Agradezcamos al Señor, hermanos, oremos. Gracias, Padre, por las bendiciones recibidas. Gracias porque día con día vemos, Señor, tu mano poderosa en nuestras vidas, en cada una de las cosas que hacemos, Señor. Vemos tu gran poder. Gracias porque no te olvidas, Señor, de nosotros y no nos falta nada, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestras vidas, esté a nuestro lado, Señor, para que nosotros podamos ser siempre vencedores, Señor. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cantemos el himno número 391, Suenan melodías en mi ser. Con muy dulce y tierno
Hermanos, vamos a realizar la lectura en el Nuevo Testamento en Filipenses 4:13. Es un versículo que todos ya conocemos, así que lo podemos repetir 3 veces, hermanos. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Adoremos el nombre de nuestro Dios, hermanos, con la alabanza, heme aquí, envíame a mí. Escuchemos la palabra de nuestro Dios con nuestro pastor Marco Galicia con el tema Preparados en Cristo Jesús. Hermanos, nuevamente vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y en este momento pues vamos a hacer un breve resumen de lo que se quiso decir en todas estas predicaciones. Yo creo, hermanos, que ha sido bastante edificante, porque el centrarnos no solamente en un aspecto de nuestra vida, que es lo religioso, la oración, la meditación, sino ir más allá, ¿no? Ir a lo que es el cuerpo, a lo que es nuestra mente, a lo que son nuestras finanzas. Y yo creo que ahí es donde nos vemos expuestos, ¿no? Cada uno de nosotros, donde realmente se ve qué tan fieles estamos siendo. Y nos examinamos muy bien, cada uno de nosotros. Obviamente, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas, nuestros propios hábitos que cambiar, que mejorar. Pero realmente la palabra de Dios nos señala directo, ¿no? Y nos dice, tú tienes que cambiar en esto. Ya sea en el cuidado de nuestro cuerpo, ya sea en nuestras finanzas, ya sea en nuestra mentalidad, ya sea en el perdón. El Señor nos señala justamente, pero no por el hecho de decir, mira, aquí estás fallando, esto te va a condenar, de ninguna manera, sino decir, mira, hijo mío, esto es lo que te estoy señalando en estos momentos, vamos a cambiarlo, y te voy a decir cómo, y juntos vamos a transformar eso, vamos a quitar eso que está mal y a poner
cosas nuevas. Es lo que Pablo dice como las nuevas vestiduras. Ciertamente cuando nosotros andamos constantemente caminando, nuestras vestiduras se van cansando, se van descosiendo, se van ensuciando. Y entonces el Señor nos encuentra en circunstancias muy carentes, con nuestra ropa totalmente deshilachada, pasando frío, teniendo calor y no teniendo nada para taparnos, sucios, desatendidos. Y lo que Él nos hace es, mira, tú tienes ropas viejas, tú necesitas unas ropas nuevas. Y yo te voy a proporcionar estas ropas. Primero vamos a quitarte estas, te vamos a dar un buen baño, te vamos a cortar el cabello, las uñas, etcétera, un manicure, un pedicure, te vamos a consentir muy bien y te vamos a dar tu nueva ropa. Queridos hermanos, esa era la intención de cada una de estas meditaciones. Que nosotros pudiésemos comprender que el Señor quiere transformar nuestra vida. Y que nosotros debemos estar preparados tanto en conciencia como en acto de que el Señor quiere que nuestras vidas sean transformadas. Recordemos que el Señor nos llama primeramente a salvación, pero de ahí nos sigue llamando a santidad. Y también nos llama a algo muy particular de acuerdo a los dones que Él nos ha dado o a las capacidades que Él nos ha dado. Siendo así, hermanos, vamos a meditar en estos pasajes. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, teniendo en claro esto, que Él es el que nos guía, Él es el que nos habla. Oremos. Padre, en esta hora te agradecemos porque obtenemos fuerza, obtenemos sabiduría de ti, Señor. Gracias porque nuestro corazón está gozoso y está tan encariñado contigo, Señor, que nos sentimos abrazados cuando vamos al texto, que nos sentimos fortalecidos y podemos ver tu actuar, Señor. De ahí que nos damos cuenta que tu palabra no es un libro nada más, sino que es el poder de tu Santo Espíritu que nos está dando todo lo que necesitamos, que está llenando todo lo que necesitamos, Señor. Por lo cual en esta hora queremos más de ti, Señor. Queremos escuchar más de ti y te pedimos, Señor, que el pecado no interfiera en esto. Que cualquiera de las distracciones externas no interfieran en esta comunión tan hermosa que tenemos contigo, sino que sea un momento tan especial en el cual tú nos hables, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, a mí me encanta escuchar toda esta intervención de nuestro Dios. En un primer aspecto, porque Él me dice lo que estoy mal, Él me señala, Él me corrige. Y en el otro aspecto es porque yo puedo avanzar confiando en que Él me da las capacidades para transformar eso que está carente o que está mal en mi vida. Y poco a poco, ese ideal santo impuro de Marco se va formando poco a poco. Eso quiere decir que en mi vida hoy tengo muchas dificultades, tengo muchas cosas que aún deben mejorar y podría nombrar infinidad, ¿no? Ustedes ya me han conocido, saben también cada una de mis carencias, cada una de mis debilidades, pero también cada una de las fortalezas que el Señor me ha dado. Hay una frase que a mí me encanta que dice, todo lo malo que ves en mí, ese soy yo, pero todo lo bueno que ves en mí es Cristo viviendo en mí. Y yo soy consciente de eso, yo creo que también ustedes, queridos hermanos, son conscientes de esto. Que quien hace esa transformación, quien hace ese cambio es nuestro Señor. Y entonces el texto aquí nos está diciendo algo bien importante en Filipenses 4:13. Dice de la siguiente manera en la NTV. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Ven, este pasaje tan sencillo es tan profundo. Aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es que él sabe, anteriormente, ¿no? Lo que está explicando es que él ha andado en carencia, pero también en abundancia. Que él ha andado sano, pero también enfermo. Y entonces dice, en cada uno de esos aspectos o de esas circunstancias, he aprendido a contentarme.
¿Por qué? Porque dice, todo lo puedo en Cristo, quien me da las fuerzas. Por lo cual, hermanos, todas las meditaciones que estuvimos escuchando este mes o incluso más atrás, no son con la intención de decirle a usted y a mí, mira, aquí están todas estas partes que tienes que hacer, ¿no? Si las haces, bien, pero si no las haces, hay un castigo para ti. Por lo tanto, debes hacerlo así, al pie de la letra. No se quiso comunicar eso de ninguna manera. Lo que se quiere comunicar es que cada uno de nosotros tenemos carencias, que hay una expectativa en cuanto al cuerpo, en cuanto al perdón, en cuanto a las finanzas, pero que cada uno de nosotros nos encontramos en la inmadurez en ese sentido, en la poca madurez, o sí, somos muy maduros en eso y entonces estamos haciendo las cosas lo mejor posible, pero aún así hay muchas carencias, aún así hay muchos gastos innecesarios, hay muchas veces que no perdonamos porque decimos, bueno, he perdonado muchas veces, esta me la paso, ¿ok? Aún así. Y entonces, ¿eso qué nos hace a nosotros? Más bien, ¿qué sentido nos da a nosotros? Pues nos da un sentido de que nuestra vida necesita realmente de alguien que nos enseñe, necesita de un modelo para que nosotros podamos imitar, necesita de una persona que nos esté animando, que nos esté diciendo, vamos, tú puedes hacerlo de esta manera, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. Y en este caso, el Señor nos está dando este pasaje para que nosotros podamos comprender que realmente nuestra vida así sola no puede dar frutos adecuados. No puede expresar esas vidas tan pulidas y tan hermosas que deberíamos tener. Y entonces, lo que nos lleva a decir, Señor, yo quisiera hacerlo, yo quisiera tenerlo, pero realmente estoy tan lejos de lograrlo. Y entonces el Señor dice, yo te daré la fuerza, yo te impulsaré. Si tú puedes hacer algo, es porque yo te voy a dar la fuerza, es porque yo te voy a sustentar. Decíamos al principio, yo te voy a dar vestiduras nuevas, yo te voy a dar todo lo necesario para que tú puedas experimentar una vida transformada. Por eso el Señor dice, todo aquel que busca, halla. Todo aquel que pide, se le dará. Por lo cual nosotros ustedes deben pedir y deben buscar, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido lo dice? En el sentido de que nuestras vidas deben estar constantemente en examinación y debemos ser conscientes de que no podemos llegar por nuestras propias fuerzas, y eso nos llevará a decirle, Señor, por favor, haz esto de mí. Señor, tengo una mala economía. Por favor, tú sé quien transforme esto, tú dame ese sentido de responsabilidad. Ayúdame a administrar lo que tú me has dado. Ayúdame a ver la importancia del diezmar, del ofrendar, del dar a los que necesitan. Porque ciertamente, hermanos, si nosotros nos confiamos solo a lo que nosotros queremos, siempre va a haber un pretexto por el cual no dar a los demás. Que ya le hace falta aceite al carro, que le hace falta una limpiada, que le hace falta ya zapatos al niño, etcétera. Siempre va a haber pretexto para no ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra propia fuerza actuaríamos egoístamente. Incluso diríamos, bueno, pues que trabaje, ¿no? Para que tenga lo que necesita. Yo no tengo la culpa, él tiene la culpa porque así lo quiso, etcétera. El Señor entonces es el que nos va a dar amor. Y si nos da amor, entonces yo voy a ver a esta persona ya no para criticarla. ¿Por qué?
porque sabré que el Señor no me criticó a mí, que estaba igual o incluso más carente que esta persona. Estaba igual de sucio, de oloroso, incluso más que esta persona. Y el Señor me rescató, me dio su amor. Y entonces a través de eso yo puedo ver a esta persona con ojos diferentes. Ya no le voy a decir, bueno, pues ponte a trabajar. Tal vez le voy a decir, tú tienes que cambiar de mentalidad. Tú tienes que buscar ese sustento de tu vida que es Cristo Jesús. Y mira, aquí está una muestra de la misericordia. Aquí está una muestra de la gracia que un día a mí me impactó. Y te comparto eso tan hermoso a ti. Es decir, nuestras propias fuerzas son nulas. Hay muchos que hoy en día, por ejemplo, vamos a decir el coaching o otras áreas, ¿no? De conferencistas o personas que no siempre o incluso no toman en cuenta la palabra de Dios, le dicen al hombre, tú tienes la capacidad de hacerlo. Tú tienes todo para hacerlo. Por lo tanto, tú debes hacerlo. Y esta mercadotecnia, esta forma de crear mejores trabajadores o mejores esclavos, ¿no? El decir, tú tienes el potencial, tú eres un emprendedor, tú tienes todo lo necesario, tienes que cambiar nada más de actitud o tienes que empezar a crear nuevos hábitos, pero tú en ti está lo que tú necesitas. La Escritura dice, no, el hombre no puede hacer nada si no tiene la ayuda de Dios. Lo veíamos en la mañana. El hombre por sí solo no puede perdonar, porque ni siquiera conoce eso, no lo ha visto en ningún lugar. Pero entonces cuando el Señor llega e impacta su vida, Él puede perdonar, porque ya todas sus carencias, todo lo que él necesitaba, lo ha llenado el Señor. Y en este sentido, Pablo, en este pasaje, lo que está diciendo es, todo lo puedo en Cristo, quien me da la fuerza. Dice Pablo, yo no soy quien ha hecho todo esto, sino que es Cristo Jesús quien me ha dado la fuerza. Es decir, que el Espíritu Santo está en nuestra vida, hermanos. Está en nuestro corazón. Eso que pasa cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y que nos da tanto gozo, tanta alegría, es el Espíritu Santo que está al lado de nosotros, que nos está abrazando, que nos está diciendo, hijo mío, mira esta sabiduría, te amo, te quiero, me importas y por lo tanto yo quiero dirigirte hasta esto. Yo quiero que tu vida brille, ¿no? Que sea espléndida, que vivas de la mejor manera. Pero una persona que obviamente no tiene el Espíritu Santo se acerca a la Biblia y dice, qué aburrido. ¿Y esto qué tiene que ver con esto? ¿Y esto qué me dice a mí? ¿Qué me interesa saber de la vida de los hebreos? ¿Y quién era ese Pablo? ¿No? Ese Pablo estaba loco. ¿Cómo es que dejó todo lo que tenía? ¿Para qué? ¿Y para sufrir? ¿Sufrió Pablo? ¿Cómo murió Pablo? Todos los seguidores, ¿cómo murieron? Esto no tiene coherencia para mí. Y es así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en su corazón. Porque ellos no tienen la fuerza que está en Cristo Jesús para entender y para realizar. Usted y yo, hermanos, que tenemos a Cristo Jesús, si lo tenemos en nuestra vida y que hemos creído en Él, tenemos ese singular privilegio, ese importantísimo privilegio que es tener la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, podemos superar el pecado, por lo tanto podemos superar esas heridas, por lo cual también podemos tener buenas finanzas. ¿Por qué? Porque se las vamos a pedir a Dios en oración
Y es lo que nos enseñaba también nuestra hermana Kim, nuestro hermano Adam, nuestro hermano Toniel. Estaban insistiendo constantemente en que el Señor es quien es el dueño realmente, el que nos da las capacidades, y si nosotros necesitamos, realmente Él nos lo dará. También nuestra hermana Lisette nos estaba dando muy buenas aportaciones con respecto a nuestra salud mental y todo lo que necesitamos hacer. Entonces, hermanos, si esto es posible, es por el poder de nuestro Dios. Y para que quede esto más claro, hermanos, vamos a Marcos 10, del 17 al 31. Y aquí pues también lo vamos a dividir en 4 partes. Primeramente vamos a hablar de que no es por la ley. Segunda, vamos a hablar acerca de que en el hombre no está la posibilidad de ganar la vida eterna. En tercer punto, y el más importante, cómo a través de Cristo o el poder de nuestro Dios es que podemos tener esta vida eterna. Y ya al final escucharemos las promesas. Vamos a escucharlo rápidamente. Dice en Marcos 10, 17 en adelante. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué interesante es este pasaje, queridos hermanos, porque aquí lo primero que el Señor Jesús hace es llevarlo a la ley. Y en la ley va a examinar su vida y le va a decir, ok, vamos a ver si ya has hecho todo. No, se supone que tú eres prudente. Incluso la actitud con la que llega este joven, ¿no?, y se inclina ante él. O sea que si era una persona que entendía la reverencia a Dios, que tenía en su corazón cierta intención o el deseo de obedecer la ley. Pero el Señor examina muy bien su vida y lo lleva a la ley y le dice, ok, para que tú tengas la vida eterna o para heredar la vida eterna, pues conoces la ley. Y el joven le dice en su autoevaluación, Señor, siempre he cumplido tu ley, siempre he hecho tus mandamientos. Y entonces el Señor siente un profundo amor por él, ¿no? Y tal vez yo diría, le comprende. Porque esa es la visión que todos y cada uno de nosotros tenemos, hermanos. Bueno, yo no soy tan malo. Yo he tratado de hacer las cosas bien. Ciertamente no tengo buenas finanzas, pero pues ahí va, ¿no? Bueno, mi cuerpo no lo he cuidado tanto, pero ahí va. No está tan mal, ¿no? Y este joven es lo que estaba diciendo en pocas palabras. Y el Señor entonces, en esa conciencia de quién es Él y de lo necesitado que es Él, le abre los ojos y le dice, mira, tú necesitas muchísimo. ¿Y cómo es que se lo dice? Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Le está diciendo, si verdaderamente amas la ley, si verdaderamente obedeces la ley y la comprendes y la has hecho,
Entonces solamente veías una cosa más: vende todas tus posesiones, da todas tus posesiones a los pobres y sígueme. Y entonces ahí es cuando el joven se ve examinado en su propia vida. Y ahí está el ídolo que él amaba, que era el dinero. Entonces el Señor aquí está examinando algo bien importante, la vida de una persona, así como examina nuestras vidas. Él está diciendo, bueno, tú te crees sabio, tú te crees prudente, pero mira, aquí hay algo que no te deja tenerme a mí como el centro de tu corazón. Estás buscando la plenitud, todo lo que eres a través de tus riquezas, justamente donde el joven tenía esa necesidad. Por eso es que el texto dice, al oír esto, el hombre puso cara larga, se puso triste, porque tenía muchas posesiones. El texto no dice que él haya dicho, Señor, lo voy a hacer, ¿no? Como Zaqueo, que Zaqueo tenía otra actitud diferente, y aunque era muy rico, ¿no? Bien, entonces, este joven se entristece porque dice, me das a escoger entre mis dos amores, ¿no? Y entre sus dos amores hubo algo o alguien algo, ¿no? que amó más este joven. Por lo cual no dejó sus posesiones y dijo, pues ni modo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros también tenemos una carencia, también tenemos una necesidad. Y esa nos la va a enseñar muy bien el Señor. Bueno, y en este pasaje sigue diciendo, Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. El joven creía que cumpliendo la ley absolutamente él iba a ser salvo, pero la respuesta aquí dice, no. Si tú tratas de cumplir la ley por tus propias fuerzas, por tus propios medios, vas a fracasar y vas a terminar igual que el joven, cabizbajo, triste y alejándote, humillado. Entonces no es por la ley que nosotros podemos realmente obtener la vida eterna. Y esto lo que estoy queriendo decir es que no es por nuestras fuerzas al obedecer la ley. Bien, nosotros no tenemos la capacidad de obedecer la ley por más empeño que le pongamos. Pero no nos deja ahí Jesús, sigue diciendo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y el Señor siempre es bien sincero en cuanto al reino de Dios, en cuanto al llamado que Él nos hace. Siempre nos ha dicho, nos ha dejado claro, si tú vienes aquí a mi presencia y me aceptas como tu Señor y Salvador, ¿no? Si realmente quieres entregar tu vida obedeciendo al previo llamado que yo te he hecho, entonces te digo algo, esto no va a ser fácil. Esto va a ser complicado, va a ser muy duro, pero tranquilo, yo te llamé, yo te sustentaré. Pero sigue diciendo, los discípulos quedaron atónitos, entonces ellos se preguntaban, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Ok, si nosotros somos incapaces, por más que querramos, los discípulos dicen, pues ¿quién puede ser salvo? Y ahí está la agonía nuevamente del hombre, ahí está la imposibilidad del hombre, reconociendo y diciendo, bueno, si es que es así, entonces ¿quién se va a salvar? ¿Quién es bueno? Ninguno. ¿Quién de nosotros tendría la capacidad para hacerlo? Nadie. Y entonces Jesús le responde, su única alternativa es la siguiente, ya como creyentes, ¿no? Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Vuelvo a repetirles esto, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios.
Con Dios todo es posible. Y ese es el centro, hermanos, a lo cual quisiera que pusiéramos la mayor atención en todo esto que hemos estado platicando. El Señor es el que nos da la capacidad. En otras palabras, vamos a decirlo así, la ley nos lleva al Evangelio y el Evangelio nos capacita para obedecer la ley. Bien, la ley nos lleva al Evangelio. ¿Por qué? Porque nos hace ver tal cual somos, nos hace ver lo necesitados que somos, y entonces el Evangelio, en comprensión del Evangelio, en comprensión de ese amor y por la fuerza y la revestidura que nos da el Señor Jesús, es que nosotros podemos obedecer la ley. Y es así, hermanos, como nosotros debemos obedecer la ley, no en nuestras fuerzas, no porque yo puedo, sino porque el Señor me da la fuerza, la fortaleza. Él es el que me sustenta. Humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Y si lo creo así, entonces, ¿cuáles son los resultados de ese actuar? De poner mi vida en la totalidad en las manos de Dios. Dice... Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa, o por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, y el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Y en el mundo que vendrá, perdón, hermanos, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. En este caso, los frutos de comprender esto, de llevar a cabo esto, es que ciertamente en estos momentos tendremos agonía, tendremos aparentes pérdidas, ciertamente tendremos dificultades, pero la recompensa, la promesa que Dios nos ha dado es la siguiente: si tú perdiste eso, yo te lo voy a dar, y te voy a dar aún más de lo que tú te habías imaginado. Y con esto no quiero decir que pues estoy predicando acerca de la prosperidad, no, nada que ver, sino que nosotros, al comprender cómo la ley nos lleva al Evangelio y el Evangelio nos capacita para obedecer la ley y permanecer en esa verdad, es como el Señor levantará nuestras vidas, nos transformará, y los frutos de eso serán buenas finanzas, buen cuidado del cuerpo, una salud mental, una salud en el cuerpo, para dar gloria a Dios. Pero ¿cómo podemos entonces dar gloria a Dios? Solamente en el poder de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, finalizamos con lo que dice Malaquías en cuestión de las ofrendas. Dice: traed ahora el diezmo y haya granero en mi casa, y probadme en esto ahora, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros somos invitados a experimentar esto. El Señor nos está diciendo: yo te voy a dar el poder, te voy a dar la fuerza. Créelo, practícalo y deja en mis manos las consecuencias. ¿Y cuáles serán esas consecuencias? Serán de amor, de dicha, de paz. Ciertamente vamos a tener persecución, vamos a tener complicaciones. Ser creyente es difícil, pero la paz de Cristo, la compañía de Cristo será la que llene todo lo que necesitamos. Queridos hermanos, es en ese tenor, es en esa idea, en cómo nosotros podemos obedecer y estar preparados. Resumiendo todo esto, podemos decir, respondiendo a la pregunta: ¿cómo puedo estar preparado?
para la venida de Cristo, la respuesta sería permaneciendo en Cristo Jesús. Bien, oremos, hermanos, para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado sabiduría a través de esto y te pedimos, Señor, que tú seas quien haga Señor, quien haga una realidad cada uno de estos aspectos que hemos escuchado. Sabemos que es un reto grande, Señor, pero nos ponemos en tus manos para que tú seas quien nos transforme y que tú seas quien nos dé la fuerza, Señor. Ayúdanos a comprender correctamente, ayúdanos a saber, Señor, que en nuestras manos no está la posibilidad de obedecer la ley, sino solamente en tu palabra, solamente en tu poder, en tu gracia, Señor, en tu evangelio. Por lo cual, Señor, nos ponemos en tus benditas manos y te agradecemos por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Respondamos, hermanos, con el himno número 210, Las huestes del Rey. Es momento de dar gracias a Dios a través de nuestras ofrendas, hermanos, y la invitación bíblica en Génesis 4:4 dice: Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vamos a cantar el himno número 447, Mi ofrenda doy. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy.
Consagremos estas ofrendas, hermanos. Gracias, Señor, por las bendiciones, Señor, que hemos recibido. Gracias porque tú nos permites ofrendar, Señor, y darte, Señor, solo un poco de todo lo que tú nos das, Señor. Te pedimos que tú nos des trabajo, Señor, fructifiques cada una de las cosas que realizamos, Señor, que no nos falte nada, Señor. Y también queremos, Señor, ponerte estas ofrendas, Señor, en tus manos, que tú las multipliques, Señor, las uses, Señor, para el extendimiento de tu obra y de tu palabra, Señor. Todo esto te lo estamos agradeciendo y consagrando para ti en Cristo Jesús. Amén. Cantemos la doxología número 451, La paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa toda comprensión, en Cristo siempre guardará nuestra alma y corazón. Amén. Hermanos, escuchemos las palabras de envío. Durante todo este mes estuvimos hablando con el tema preparados. ¿Por qué preparados? Porque se acercan las fechas en las cuales nosotros vamos a estar recordando el nacimiento de Cristo Jesús, pero también que Él viene por segunda vez y que nuestras vidas deben estar siendo como un aroma fragante ante la presencia de Dios. Todos nuestros actos, todo lo que hagamos realmente es una adoración a nuestro Dios y debemos presentar todo lo que Él nos ha dado como una ofrenda agradable ante sus ojos. Ese es el propósito para cada uno de nosotros, el estar impulsando, animando a la iglesia para que realmente se anime y pueda tomar esto con toda seriedad, con toda responsabilidad y así darle cuentas claras al Señor, decirle: Señor, en lo poco o mucho que me diste yo traté de ser fiel y aquí está ante tu presencia. De esta manera le estaremos alabando, estaremos reconociendo que Él es dueño y Señor de todo lo que nos ha dado y sobre todo nuestro corazón estará muy gozoso. Hermanos, en Malaquías 3:10 escuchamos con respecto a las ofrendas que nosotros demos y dice el Señor: pruébenme en esto ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ciertamente las personas no experimentan la voluntad de Dios o la respuesta de Dios, puede ser porque no lo han hecho en su vida. ¿Cuál es la mejor manera para comprobar la voluntad de Dios? Hacerlo. Así que la invitación es llevar a cabo en nuestra vida todo lo que hemos aprendido, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este mes de gran enseñanza que tú nos has dado. Estamos concluyendo, Señor, agradecidos contigo, pero también, Señor, iniciamos un nuevo mes en el cual seguiremos escuchando tu palabra, seguiremos, Señor, clamando a ti, adorándote y sirviéndote. Gracias te damos por todo, Padre. Nos seguimos poniendo en tus manos, seguimos pidiendo tu dirección, tu paz, tu compañía, Señor, pero también que tú bendigas a tu amada iglesia. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, tenemos algunos avisos. El día de mañana lunes los esperamos a las 7 en el curso de Jurisprudencia Eclesiástica. Los miércoles, hermanos, en nuestra reunión de oración. Y les pedimos, hermanos, también que nos visiten en las redes sociales, le den like, compartan, hermanos, para que puedan conocer los contenidos que se están subiendo en esas plataformas, hermanos. También les pedimos que oren por el grupo de catecúmenos, por la clase de música que próximamente vamos a conocer el trabajo que han estado realizando, hermanos. Estén al pendiente también de los avisos próximos que se darán para las actividades de diciembre. Bendiciones, hermanos.